¿Cuál fue su peor momento de terror en el trabajo que sufrieron bastante? Yo recuerdo una vez en febrero del 2023. Estaba atendiendo a 2 pacientes mujeres. Una tenía posible cáncer estomacal y estaba lista para ir a UTI. La otra era una señora con neumonía que estaba mejorando. Todo iba bien hasta que le llega a una compañera mía otra paciente de la cual nadie advirtió que era sospechosa de COVID-19, culpa del médico de la guardia. A partir de ahí fue un desastre, mis 2 pacientes se habían contagiado. Hubo 3 más, pero no eran mías. Y ese día fue difícil, se cortó el agua y tenía un paciente moribundo que casi no lo buscan. Encima tenía que atender a un no vidente. Cada hora iba a ver a las señoras. Nunca dejé de atenderlas. Cuando se hizo las 20 HS y volvió el agua, fui a verles y resulta ser que una de ellas falleció. Se fue como si nada, sin dar señales que se iba. La otra dormía hasta que la desperté para controlarla antes de irme a casa. Ella presentía que se iba a ir aunque los controles le daban bien. Por lo que nos despedimos y murió a la madrugada. Encima ese día llegué muy tarde a casa por rellenar papeles y casi se incendia mi casa por un cortocircuito. Ese día no dormí y todavía hay veces que tengo pesadillas de ese día. El susto más grande que tuve fue luego de mal despertar, jaja. Trabajo en un predio donde solo hay árboles y campo, me dormí 20 minutos y desperté mareado por la alarma a las 4 y me fui a la entrada a esperar a mi relevo. En el camino entre dormido pensé que había visto una cara esconderse detrás de unos árboles más adelante. Fueron los años 10 más largos de mi vida donde el sueño se me fue en 2 pedos del miedo que agarré. No terminé de pensar qué iba a hacer que escucho ruido sobre el árbol, cuando ilumino arriba estaba un puto mapache y le di la forma. Resulta era un mapache que justo estaba a la altura de mi cara y cosa. Me encanta reírme de ese momento pero el cagazo que sentí fue real, jajaja. Tengo 2, de cuando trabajaba en una empresa grande que hacía obra pública. Una vez me olvidé de pagar la factura de la línea de telefonía celular de la empresa, dejé a todo el mundo sin teléfono, 150 personas. Encima muchos estaban en cuadrillas que trabajaban en obra en el medio de la nada. Un miércoles la empresa había presentado de manera remota un cheque en el banco. En esa época usabas un escáner medio choto que te facilitaba el banco, escaneabas el cheque, el banco te acreditaba la plata y en 72 horas tenías que presentar el cheque físico. Cuestión de que yo me olvidé de presentar el cheque físico y el banco nos quitó los fondos que nos había acreditado el miércoles. Cuando pasó todo esto era un viernes. A las 3 de la tarde. Y se iba a usar para pagar la quincena de los muchachos, que tenían que cobrar ese día sí o sí, todos gente del rubro construcción, así que imagínense lo que eran los nenes. Zafé de casualidad porque mi jefe salió corriendo al banco y se puso a aporrear la puerta hasta que le abrieron, y pudo entregar el cheque. Igual creo que en el fondo mi jefe me bancaba mucho porque yo laburaba como un caballo. Good times. Qué tremendo relato. A mí me pasó que estaba trabajando en una compañía de moda y cosmética muy grande, Todo Moda y Isadora, aquí en Cava. Estaba trabajando hacia 2 meses y medio. Iba todo bien, al menos a mi parecer, cuando una tarde me llama mi jefa y el gerente de tecnología y me informan que me despedían. Automáticamente me cortan los accesos que tenía en mi notebook y eso fue todo. Les pedí que me explicaran qué pasó, si había otra posición en la empresa que podía ocupar y me dicen que no. Obviamente que se equivocaron cuando me contrataron, pues desde el primer día me pedían cosas que no son parte de mi perfil profesional. Lo raro es que tuve una entrevista previa con el gerente de tecnología de 1 hora 30 minutos, donde expliqué qué hago y no hago. No sé en qué idioma tengo que hablar. Tuve suerte y conseguí trabajo fijo en 1 mes. Todavía sigo en él. Hace unas semanas tenía un paciente que llevaba internado poco más de 1 mes, un paciente adorable, esos que te recuerdan por qué elegiste esta carrera, enfermería, todo se encontraba relativamente bien, pero debido a su tiempo internado necesitaba un catéter venoso central, todo bien hasta ahí. A menos que uno se encuentre en un área crítica, los residentes suelen ser los encargados de colocarlos.
En esta ocasión más de 5 residentes entraron con mi paciente y me indicaron que no necesitaban asistencia debido a la cantidad de ellos, algunos tenían al menos 3 años en su residencia. Y no hice más preguntas ya que tenía otros 7 pacientes por delante, así que únicamente preparé el material y me retiré. Media hora después volví. Pensé que ellos se habían retirado y que necesitaba verificar el estado del paciente ya que no había recibido indicaciones. Me sorprendió ver que seguras ahí, intenté ver si necesitados ayuda o algo más. Pero ellos no pudieron que no entrara aún, salieron 15 minutos después con la orden de radiografía para corroborar que el cafetero estuviera buen colocado y se retiraron. Tiempo después el paciente había empeorado, se encontraba menos consciente y no respondía a estímulos. Si yo cuando llamé a los médicos me dijeron que era normal, pero él llevaba semana ahí en el mismo estado y después del procedimiento empeoró sin razón, no hubo ayuda. No pude dar el RCP adecuadamente pues me encontraba solamente con un estudiante de enfermería y no recibí ayuda incluso después de llamar, el paciente falleció. No fue hasta el día siguiente que escuché a unos médicos reírse sobre cómo los residentes de cirugía habían dejado la guía del catéter central dentro del paciente, lo que había causado una hemorragia y habían dejado a la pobre enfermera encargarse del lío. No sé qué fue peor, la falta de compañerismo o cuando los familiares regresaron para agradecerme por intentar. Hola, sentí muchas cosas al leerte, sinceramente muy tétrico. Entiendo el por qué aún no puedes olvidar aquel día, te mando un abrazo. Te cuento mi historia, trabajé un tiempo de seguridad privada, tenía turnos de 12 HS 4x2, mi servicio era en una estancia que estaba bastante alejada de la ciudad. Era solo para cuidar porque sinceramente nunca entraba nadie a robar porque no había nada para robar más que muebles y electrodomésticos que es donde nosotros teníamos la garita. Cuestión que teníamos que revisar varios puntos de la propiedad tales como un comedor grandísimo, establos de caballos, tipo un tambo y lugares así de una estancia, pero había un comedor particular que en sus mejores años, estímulos 60 y 80, funcionaba como un restaurante, siempre que me tocaba revisarlo había que encender las luces y bueno, siempre imaginaba 1000 cosas por obviedad, estás lejos de tu casa y en Argentina donde justamente todas las historias de terror y fantasmas son en el campo jaja. Bueno, esa noche era como cualquier noche que pasé en esa estancia, solo que esta vez me pasó algo con lo que siempre imaginaba que me pasaría. Para entrar al lugar tenía que abrir 2 puertas de estas de antes muy grandes de madera y pesadas, que encima rechinan como loco, la abrí y alumbré con la linterna el interruptor para encender la luz. Pero esta vez cuando me iba acercando la luz se prendió sola mágicamente y encima eran esas luces que se iban encendiendo por zonas, el cagazo de mi vida. Me hice el fuerte y el desentendido, miré un poco, recagado, y cuando me estaba saliendo por supuesto, me apagaron la luz, no sé cómo hice, pero esas puertas las abrí tan rápido que ni el rechinido escuché. Cuando me iba escuché como que alguien se me reía en el oído, me giré por instinto y escucho como las sillas se comienzan a caer solas, una a una, mamá no sabes, quería que fuera un sueño y despertarme ya. Cuestión que muchos de los vigiladores que estaban en la empresa siempre decían que a los nuevos los mandaban ahí porque el que entraba o renunciaba o pedía el cambio de servicio de inmediato. Ahora entiendo el porqué. Muchos de mis compañeros no me creyeron y otros me dijeron que ellos eso no lo vivieron pero sí de la risa tan escalofriante. Por obviedad pedí el cambio, no me sacaron solo me dieron los días de turno mañana jaja. Nunca más revisé el lugar, solo pasaba a lejos y algo me hacía mirar para allá, como que me intentaba atraer. Estuve 6 años trabajando como seguridad privada y jamás me pasó algo tan escalofriante como lo que viví en esa estancia.